Bueno, entonces vos me decís que sos Diego Guillermo Polini. El mismo. El mismo. Che, contanos un poquito de quién sos vos no sé, presentate. Buenísimo. Soy de Bahía Blanca, Sí. economista de la Universidad del Sur. Y después yo continué mi formación profesional en Buenos Aires. Sigue estando, el mercado de capitales en Argentina nunca ha estado muy apuntalado, muy desarrollado. Ya en ese momento, cuando yo me fui a Buenos Aires, había un muy buen posgrado que era el de la UBA y un convenio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para todos aquellos que estábamos muy enfocados en lo que era mercado de capitales. Entonces yo terminé de hacer mi formación profesional, o académica, digamos, académica profesional. Perdóname, vos sos economista. Yo soy economista de la Universidad del Sur, Ah. exactamente. Como unos cuantos que conozco. ¿Y siempre quisiste estudiar economía? En realidad iba a ser piloto naval. Mirá. Iba a ser aviador naval. Yo tenía un padrino que era piloto de helicópteros, Sí. Que incluso estuvo en Malvinas y del cual tengo el mejor de los recuerdos. Sí. Y me sentía muy identificado con su trabajo. Me acuerdo que él tenía en su escritorio una foto de él cuando el helicóptero de él cae en Malvinas y él estaba flotando en el mar rescatándolo, y esa Sí. imagen la tengo muy presente. Y tenía la idea de ser aviador naval. De Sí. hecho, estuve en la Academia Naval en Río Santiago cuando fue el levantamiento cara pintada. En diciembre. Un día Diciembre tranqui. del 90, nosotros estábamos ahí en la academia y estaban los infantes de marina colgados de los árboles, todo camuflados. Sí. Tengo esa Esa imagen. Y bueno, y de ahí terminé de economista. Pero, ¿y economía por qué? O sea, ¿cuál fue la...? Vos sabés que tenía una persona, un chico que era un poco más grande que nosotros, que en ese momento se estaba recibiendo de economista, Sí. y me pongo un día a charlar con él y me cuenta un poco de la carrera en sí misma. Sí. Y a mí algunas de las cosas que me fue contando fue como que me cerraron, como que me gustaba. También es cierto que en ese momento la oferta académica era mucho más acotada. Yo tenía una restricción económica, no me podía ir de Bahía Blanca. Entonces, dentro de lo que era la academia, sabía que sí o sí tenía que estudiar. Sí. En mi casa el esquema era o te ponías a estudiar o trabajás, Sí, o no laburar. hay opción. Y en ese momento, dentro de la oferta académica, y un poco también guiado por este chico que me había relatado bien la carrera, me la había vendido bien de cómo él la estaba disfrutando. Era un chico que estudiaba en La Plata, me acuerdo. Ahí fue que me anoté en economía. Así que pasé de aviador naval a arriba un portaaviones a economía. Con lo cual hubo un cambio importante. Perdóname, y después vos qué hiciste, ¿te casaste y tuviste hijos acá? O sea, ¿seguiste tu vida normal acá o cómo fue? Después, bueno, me recibo, trabajo un par de años acá. ¿Qué hacías? En Bahía Blanca trabajaba en la Bolsa de Comercio, entré como becario. Ya a mitad, yo me di cuenta que me gustaba el mercado de capitales, pues yo a mitad de la carrera fue en los años 90 cuando fue un poco el primer boom de mercado de capitales. Los Golden Boys, sí. Exactamente, era la época esa. En ese momento yo ya empecé a invertir, que eran probablemente chirolas, eran 3 pesos, y en ese momento se hacían los boletos físicos. Entonces me iba hasta el edificio de la Bolsa de Comercio y invertía, ponía unos pesos en mi hermana. Era poco y nada. Pero yo estaba en tercer año de la facultad, y ahí me di cuenta que iba para ese lado. Entonces después, cuando me recibí, antes de recibirme ya entré como becario en la Bolsa de Comercio. Cuando estuve un par de años ahí trabajando, decidí que quería hacer ese posgrado. Entonces me fui a hacer el posgrado de Mercado de Capitales. Estuve unos años en Buenos Aires y después vuelvo a Bahía en el año 2000. En el año 2000 vuelvo a Bahía y empiezo a trabajar en HSBC. En ese momento el banco tenía un área que trabajábamos mucho lo que era más parecido a banca privada y administrábamos portfolios de clientes. Y ahí ya me quedé en Bahía. Después conocí a Carolina, que es bastante en paralelo con mi salida del banco y con la fundación de la consultora. Eso fue en el año 2002. En el año 2005 nace Luca, mi hijo mayor. En el año 2007 nace Emma, la menor. Y después siempre me quedé acá. O sea, y vos tenías laburo de banco y resulta que un día
arranca consultora. O sea, hay algo o sea, ¿qué te llamó a vos por qué hacer ese cambio, no? Bueno, obviamente a veces hay contextos que te empujan. Yo marco bastante lo del posgrado porque yo en el posgrado conozco al que hoy es uno de los socios mayoritarios de la consultora, que es Claudio. Claudio en ese momento tenía bastante más años que nosotros cuando hacíamos el posgrado y compartíamos charlas y demás, y él desde otro lugar, porque capaz que Claudio en ese momento tenía 40 y algo, pero nosotros teníamos 25. Claro. Entonces era bueno el ida y vuelta con Claudio. Y en ese momento, cuando el país se prende bastante fuego, y 2002. Y esto fue 2001, la crisis económico-política, enero del 2001 hasta marzo, vamos a ponerle, 2002. Ese contexto modifica todo. En la década del 90, para entenderlo, en la década del 90, si vos querías administrar plata o hacer un trabajo de asesor financiero, estabas casi obligado, salvo que tuvieras alguna banca privada muy importante, estabas obligado a hacerlo adentro de una institución. Claro. Porque en la década del 90, sobre todo los bancos, eran extremadamente fuertes y tenían la chapa de un banco internacional. Claro. Entonces, a vos venía Citibank, HSBC, te ponía la chapa y era muy difícil competir contra eso. Si querías entrar en el negocio, tenías que entrar a una institución y dentro de la institución aprender el negocio. Cuando en 2001-2002 se rompe todo el sistema, la misma gente que 6 meses antes amaba el logo del banco y la espalda del banco y lo fantástico que era el banco para poner su dinero, los quería prender fuego, los rompía. Entonces, ese contexto hizo que a los que nos gustaba la independencia desde el lado de la administración, pudiéramos salir. Porque la gente ya no quería más al banco. Claro, buscaba a la persona. Te buscaba a vos. Como banca privada para administración. Y si uno mira, a partir de los 2000, digamos, o cuando termina esta década del 90, que termina explotando todo el sistema y el crack financiero y político, empezaron a aparecer, así como estamos nosotros, han aparecido un montón de oficinas con gente que se independizó y que captó que el valor agregado estaba en uno. En la persona. Estaba en la persona. Yo creo que, y en ese contexto, cuando aparece Claudio, y que nos conocíamos de esta relación del posgrado, y me dice, Diego, vos hoy estás adentro de HSBC, pero acá se está modificando todas las relaciones contractuales, las relaciones entre las personas y las instituciones. Acá puede haber una oportunidad para hacer algo. Porque la realidad fue, ¿qué podemos hacer? Bueno, de ahí lo empezamos a trabajar. Me llevó un año, ya te digo, esto fue inicio del 2002, que uno se daba cuenta que además se daba una situación donde el banco cuidaba a su accionista, que no era su cliente. Claro, ¿no? No estaban alineados los intereses. Entonces, ese proceso que nos llevó un año fue el que termina desembocando en el inicio de la consultora. ¿Sí? Así como en ese momento, hoy la conocemos más como Crossing, en ese momento era Argentina Crossing. Y ahí, o sea, vos como buscaste ese espacio para darle contención a la gente que venía expulsada del sistema financiero tradicional, para decirlo de alguna manera, y te estabas metiendo en eso. Había algunas dificultades, que era la primera porque está bárbaro, yo puedo confiar en vos un montón. Y te digo, me gustaría que me administres la plata, confío en la sigamos con... Pero nosotros cuando armamos la consultora teníamos algunas restricciones. Primero económicas, porque no teníamos más. O sea, teníamos muy poca plata. Después teníamos restricciones de algo que no teníamos los contratos. Porque yo puedo decirte, ok, Cris, yo te administro tu plata, pero me tengo que dar vuelta y tengo que poder abrir una cuenta a nombre tuyo en una institución que sea reconocida. Entonces, todo ese proceso había que hacerlo. Entonces, conseguir los contratos... sin tener o sea, todos sabemos lo que es crear una pyme en Argentina. Entonces, al problema de crear una pyme en Argentina, sumale el de poder entrar en una estructuras con contratos vigentes y con respaldo, porque el cliente confía en vos, pero la plata tiene que ir a una institución reconocida, claramente. Que sea reconocida o con un respaldo, con algo de historia, sobre todo por la salida que estábamos teniendo de esa época, ¿no? Aparte, hay que verlo en el contexto. De repente aparecías vos desde una oficina privada sin ningún tipo de cartel atrás, más que una empresa creada hace 6 meses, y le decías al cliente, dame tu plata y yo te la voy a administrar. ¿A dónde va a ir mi plata? Con lo cual hubo como un salto de fe
de decir, bueno, nosotros creemos que este es el modelo que va a funcionar y la gente debería empezar a confiar en nosotros. Y si vos lo ves ahora así en retrospectiva, ¿lo viste como un fenómeno fácil? ¿Encontraste dificultades? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos? Porque son, ¿cuántos años entonces? 21. 21 años, bueno. 21 en esos años. 21 años, ¿cómo lo viste? No, el proceso al inicio fue totalmente caótico. Sí. Como esto, hay que ver los contextos. Sí. Yo pasé de la tranquilidad de tener un escritorio divino en el banco, con alguien que se asomaba y me decía quiero un café, y estar muy relajados, bueno, hasta que explotó todo, ahí no estábamos más relajados, a estar pintando nosotros las paredes, pasando los cables. O sea, nosotros primero alquilamos una oficina que tendría, no sé, 60 metros cuadrados. Y la pintamos nosotros. Teníamos la mujer que limpiaba la oficina, estaba arrodillada al lado nuestro cepillando, pero nosotros cepillábamos también. Sí. Entonces, el primer inicio fue caótico. Sí. Fue caótico como por contexto y porque era algo nuevo. Sí. Primeros 3 años sin tomarnos un día de vacaciones. Porque nada. Claro, sí. Porque pyme. Porque es pyme. Porque Claro. es pyme y había que avanzar. Entonces, yo te diría, los primeros 2-3 años fueron difíciles hasta que empezó de a poco a girar un poco la rueda. Sí. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la cosa estaba bien, que la idea del negocio era la correcta y había que ir nutriéndola. Y te diría que lo más difícil, sigue siendo hoy lo más difícil, es encontrar la gente adecuada que se sume a la estructura. A este formato de proyecto de laburo, ¿no? Lo más difícil es el recurso humano. Claramente cuando PIA se agrega a la estructura, también venía de HSBC, fue un valor agregado importante. Ahí empezamos a tener con más cohesión. Empezó a funcionar más como equipo. Pero yo supongo que, no sé, a los 3 años de la consultora, antes que entrar a PIA, en un momento me quedé solo. Claro. Solo. Pero yo decía, no vuelvo más a la estructura de un gerente, un jefe, demás. Que te diga tiempo. Solo. Nada, pero era saber que había que ir por ahí. Sí. Y nada, y es machacar, como todo. Bueno, pero decís machacar, pero algo divertido tiene que haber pasado. Que 21 años, algo que te diga, che, esto me lo acuerdo. Divertido. Una vuelta abrimos la heladera y había un muñeco inflable, por ejemplo. Por ejemplo. Y de esas hay unas cuantas. La guerra de papel higiénico. Por ejemplo, también. En un pedido. En la segunda oficina, pues la primera muy chiquita, en la segunda oficina que era más grande y que estábamos más cómodos y demás, hubo un día que parecía la bombonera que volaban los papel higiénicos para un lado y para el otro haciendo guerra de papel higiénico. O sea que es un laburo que, está bien, esa es una estructura financiera y con toda esa formalidad, pero adentro hay un equipo que además se divierte, ¿no? Eso es Es que en realidad, vos pensás que nosotros pasamos muchas horas en la oficina. Claro. Yo digo que la oficina, hoy somos 40. Sí. O sea, estaba solo, pero ahora somos 40. Sí. Entonces, cuando vos tenés una dinámica donde hay 40 personas sujetas a cierto estrés en ciertos momentos, porque es normal, porque estás en mercado, porque tenés objetivos, porque todos vivimos, nuestros ingresos los generamos nosotros. Sí. Entonces siempre tenés situaciones de estrés. Y es la vida misma. Sí. O sea, transitas muchas horas y tenés momentos buenos y momentos malos. Y hemos tenido que ir alguna vez al cementerio y alguna vez a maternidad, ¿no? Entonces, la realidad que es cierto que cuando se va sumando gente también aparecen los perfiles más divertidos. Y obviamente, pero bueno, tampoco puedo contar tantas de esas. Lo dejas para el próximo. Sí. Che, y en estos 21 años, ¿tenés algo que a vos te haya parecido como un hito o algún logro que digas, bueno, esto es lo que un poco marcó la diferencia o no sé? Mira, nosotros con el correr de los años nos fuimos dando cuenta, primero esto, que el modelo que estábamos trabajando estaba bien, ¿sí? Esto de el asesoramiento mano a mano, personalizado, el de no casarnos con ninguna marca. Entonces, no era que nosotros éramos representantes de... ¿Por qué decís no casarse con ninguna marca? Porque hay mucho en esta industria que conseguís un contrato con una marca puntual
y no te separás de esa marca por los próximos 20 años, 30 años. Y yo soy de la idea de que eso no favorece al cliente. Vos al cliente le tenés que decir, mira, yo creo que hoy, en este momento, esta marca es la mejor para vos. Sí. Pero yo te hago el estudio. Ahora, esta marca a mí no me da respuestas, cambio toda la cartera de acá y me voy a otra. Está. Entonces, hay que tener una dinámica de entender que uno no puede estar siempre, porque con las empresas que vos trabajás también son dinámicas, también tienen sus objetivos, sí. Tienen ganas de estar en Argentina, mañana se van. Sí, entonces, vos tenés que tener una flexibilidad. Entonces, el modelo nuestro siempre giró alrededor de eso, de yo te asesoro a vos, confía en lo que yo te digo, y si estoy con la marca A, la marca B, la marca C, es porque yo considero que es lo mejor. Yo creo que decías de hitos. Alrededor del 2000, creo que fue 2011. 2011, 2012 nosotros ganamos un premio en Roma. Sí. Más allá del premio en sí mismo, porque fue un premio que nos lo dieron a nosotros y era por toda por toda América en realidad. Sí. Entonces yo ahí volvía y digo, pucha, no sé. Algo pasa, claro. Sí, no es casualidad. Esto no es casualidad. Sí. Algo estamos haciendo bien para ir a un lugar donde hay 300 tipos de todos los lugares del mundo y nos den un premio a nosotros. Sí. Yo te diría que ese fue como el primer clic de ver que estábamos haciendo las cosas bien. Y después, hoy vos ves Crossing como marca, pero sí. En realidad hay varias sociedades. Entonces hubo que hacer un trabajo legal de constituir diferentes sociedades, porque en Argentina vos tenés que tener fines específicos de acuerdo a lo que a lo que te dedicás. Sí. Entonces, 2 sociedades que nosotros teníamos que crear era una ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, sí. Porque todo lo que es planificación, la parte de retiro, vida, tiene un objeto único. De crear esa sociedad, crearla como organización, matricular gente, fue importante, porque ya ahí nos posicionó corporativamente en una liga dentro de la parte de superintendencia. Y la otra que nos llevó más años todavía fue registrar también a Crossing como AGI en Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es AGI? El AGI es la figura legal que tenés que tener para poder asesorar a un cliente desde el punto de vista de inversiones. O sea, si no tenés esa figura legal, no lo podés hacer. Okay. Por eso, para nosotros era una meta, era un objetivo. Sí. Porque vos hoy, yo digo, la tecnología en esto a veces iguala para abajo. Porque hoy cualquiera desde un garage te asesora, te dice lo que tenés que hacer. Ahora vos le decís, che, pero que me está diciendo está registrado, tiene un lugar físico, claro. Tiene una matrícula, es idóneo. Entonces, hay un montón de cosas que el común de la gente todavía no lo sabe, pero de a poco empieza a darse cuenta de que hay que pedir cierta información. Sí. Y nosotros sabíamos que ser auditados por Comisión Nacional de Valores era un trastorno desde el lado de la estructura que tenés que armar, pero era necesario. Entonces nos llevó varios años poder sacar la matrícula de AGI, hoy lo somos. Entonces vos decís... ¿Hay mucha gente en Bahía que sea AGI? No, los únicos somos nosotros. Los únicos somos nosotros. Y creo que en este momento hay 20 a nivel país. Claro, ese es un dato no menor, porque en realidad, bueno, cuando uno estaba haciendo un ofrecimiento y sobre la forma que tienen de elaborar, me parece que sí, es importante resaltarlo. Sí, es que pasa un poco por ahí, vos decís, bueno, hacer esto desde el punto de vista de hitos y demás. Ganar un premio es un hito, claramente, pero estructurar legalmente y como corresponde la sociedad o las sociedades para que puedan funcionar de manera sana y registradas e institucionalmente avaladas es importantísimo. Y esas son las cosas que no se ven, porque es un numerito ahí colgado y demás. Para nosotros eso fue importante. Y en esta evolución, a mí lo que me parece importante es que hace 20 años, vos decís esto de encontrar hechos, ¿no? Nosotros hoy, con muchas de las marcas con las cuales trabajamos, nos llaman todos los años, viajamos, nos sentamos con ellos y armamos el año juntos. Claro. Y nos piden opinión, nos dicen, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? ¿Qué podemos hacer? Y eso es lo que te va reflejando tu crecimiento. Sí, que alguien te consulte. Y vos me decís de todo esto alcanzado, ¿y crees que para el futuro tienen nuevas metas? O sea, ¿tienen alguna proyección sobre lo que quieren hacer como Crossing, como consultora? Nosotros hoy, vos pensás que hoy se abren cientos de cuentas, tenés cientos de clientes nuevos todos los meses. Tenés un volumen de cartera, nosotros administramos más plata, tenemos más
plata bajo custodia que probablemente las sucursales del banco, con lo cual el negocio ya está sano, ya creció, está sano. Tenemos asesores en muchas ciudades, tenemos gente en Mar del Plata, en el Valle, en Viedma, en Neuquén, en Catamarca, en Salta, en Capital, en Madrid. Entonces, yo creo que lo que se viene para nosotros es todos los chicos que están fuera de la ciudad, que trabajan en modalidades más híbridas, empezar a darle un poco más de estructura desde el punto de vista también de oficinas y de tener más presencia como marca en esos lugares. Me parece que hay una oportunidad de la mano de esta también necesidad de la gente de un asesoramiento más profesional, más cercano, más de conocerse. Me parece que hay una oportunidad ahí de tener una marca propia más federal. Y me parece que naturalmente por donde nosotros estamos geográficamente hay un área de influencia que nos es muy sencillo tener una presencia. Eso para mí es importante. Ya hace un tiempo que estamos trabajando en el tema de educación financiera. Estamos avanzando, ya firmamos acuerdos con universidades, con 2 universidades para empujar la parte de educación financiera. Porque es la clave. Sí, definitivamente. Sí, educación financiera es fundamental para cualquiera. Y si alguien, o sea, alguien está mirando lo que nosotros estamos charlando, qué sé yo, es alguien que estudió economía, administración o, no sé, contador o lo que sea, y le interesa lo que ustedes están haciendo ahora, ¿vos qué consejo le darías a alguien que quiere arrancar en esto? Que esté dispuesto a estar 3 años sin tomarse vacaciones. La reme. Bueno, es parte del proceso de cualquier negocio, ¿no? Es parte del proceso. Sí, definitivamente. Del aprendizaje. Sí. Pará, un segundo, porque me quedé pensando en qué tenemos, hacia dónde apuntamos. Okay. Hay una parte de responsabilidad social que nosotros también estamos avanzando. Que las empresas a veces, y más cuando capaz están en estos rubros donde se maneja mucha plata y demás, a veces se disocian. Nosotros a la vuelta de la esquina tenemos 50% de pobreza, ¿no? Sí, entonces, estamos también con un proyecto de educación, becas y vamos por ese lado para ayudar un poco. Porque hay si desde el sector privado vos tenés que cumplir ciertas funciones que a veces el sector público no cumple. Entonces tenés que dar una mano en eso. Y obviamente va siempre por el lado de la educación, claramente, porque es lo que te quita dependencia, ¿no? Bueno, igual que el laburo del asesor es un poco también un laburo social, porque si vos le estás dando contención para un retiro que no vaya a depender de una jubilación futura, me parece que eso es como que le da una estructura financiera futura a cualquiera de las personas que es cliente consultora o que se ha sabido asesorar, ¿no? Es que vos la alegría la tenés cuando pasan los años y viene alguien y ves el resultado, claro. Que capaz que para otra persona ve el número absoluto y dice, bueno, no es tanta plata. Pero para esa persona que se pasó 15 años trabajando y poniendo todos los años un pequeño aporte, y cuando se acerca la edad de donde pensaba que iba a vencer eso para un proyecto, el que sea puede ser su jubilación, pero puede ser para pagarle la fiesta de 15 a la hija, ¿no? O irse a un viaje, la educación del hijo, lo que sea, la universidad. Y vos decís, menos mal que se sentó a charlar un día y diseñamos esto. La relación de la gente con el dinero es una relación extraña. Sí, definitivamente. La gente, sí. O sea, la gente mata, se divorcia, se pelea con su mejor amigo, hace cualquier cosa por dinero. Entonces, cuando vos estás en el medio entre el dinero y la persona y tenés que gestionar esa relación, es extremadamente difícil. Entonces, en la medida que vos estás ahí en el medio y lo haces bien y lo llevas a buen puerto, es como la satisfacción del deber cumplido. Menos mal que hice eso. Vos me preguntabas. Sí, yo te decía. Claro, un consejo para. A mí me parece que el mercado de capitales en general es una industria extremadamente sana. Una industria donde yo he conocido gente increíble. Donde a veces se piensa que es al revés, que como estás con plata y demás. Saco y corbata va mal. Y que hay mucho de desmanejo y de estafa. Y la realidad es que es una industria muy sana, muy profesional. Vos tenés en las diferentes áreas de la industria gente que es increíblemente profesional, que te puede explicar
de punta a punta el proyecto de una empresa y por qué hay que comprar las acciones de esa empresa, porque el tipo viajó y estuvo en el lugar y se sentó. La nuestra es una industria que te permite aprender mucho de todo. De todo. Porque depende del lugar donde yo me siento con mis clientes y puedo tener charlas interesantísimas de sus actividades. Y también cuando recomendamos una inversión, capaz que viajé para ver el proyecto. Entonces me empapé de algo que si no, durante un rato sos minero, del otro rato sos ejecutivo, donde el otro rato te enterás del campo. Sí. Válvulas de presión. Es como, nosotros estamos en un mundo más virtual, más del intangible con los números y demás, pero bajamos todo el tiempo a la calle y a la macro y a la micro y a la pyme. Entonces es un aprendizaje continuo. Entonces yo lo que digo es, para el que le interesa, tiene la posibilidad de estar. Se gana plata, básicamente es un sector que se gana plata, si se trabaja bien se gana plata, con mucha flexibilidad y con una posibilidad de pivotear en diferentes áreas, todas muy profesionales, donde vos tenés mucho para aprender y mucho para dar. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿tenés que ser economista para ser asesor? No. O sea, de hecho, en las carreras de grado, no hay ninguna carrera de grado que tenga una presencia de mercado de capitales fuerte. Es más, yo soy docente en la universidad, doy mercado de capitales en la universidad y es optativa. Con lo cual ya te está demostrando que en la estructura profesional no está incluido el mercado de capitales. Para mí es una clara falencia. Es increíble que no esté. Me parece que esta es... no hay que ser economista, pero hay que formarse. Claro. Entonces podés venir de diferentes verticales. Nosotros en la oficina tenemos un chico que se está recibiendo de psicólogo. Y si vos lo pensás, tiene lógica, porque... Y cualquiera que es una reunión y hace terapia con su cliente. Exactamente, y porque estos son relaciones humanas. Entonces entender a la persona por dónde está transitando es más sencillo también para asesorarlo. Claro. Por eso digo, podés no venir de una carrera dura, profesional, académica, universitaria. Sí tenés que tener en claro que tenés que hacer un proceso de capacitación constante. Porque si no, es difícil asesorar bien también, ¿no? Sí. Bueno, Dieguito, muchísimas gracias por un placer. Por la charla. Qué lindo entrevistarte. Esta etapa de la vida no la tenía. Millón de gracias. Merecido. Gracias.